Muy bien, pues con este espíritu, con este ánimo, pues vamos a dar paso a la lectura bíblica que encontraremos en Deuteronomio capítulo 11. Podemos abrir nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 11, y que es el preámbulo de la exposición de la palabra que hará nuestro hermano Ismael López. Leemos en Deuteronomio 11. Amarás, pues, a Jehová, tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Comprender hoy, no hablo de vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, ni su brazo extendido, las señales y las obras que hizo en medio de Egipto contra el faraón, rey de Egipto y de toda su tierra. Lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, cómo precipitó Jehová las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y los destruyó hasta hoy. Lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta vuestra llegada a este lugar. Lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén. Cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Pues vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os he prescrito hoy, para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual vais a pasar para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que se había de dar a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. La tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrarás tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida Jehová, tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía. Y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, Jehová también echará de vuestra presencia a todas esas naciones, y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates
hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda tierra que piséis, como Él os ha dicho. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os he prescrito hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, las cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino de occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gigal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová, vuestro Dios. La tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Amén. Pues bajo el título Obediencia desde el amor, pues nuestro querido hermano Ismael López predicará la palabra. Buenos días. El joven pueblo de Israel está ante un nuevo reto a un paso de cruzar el Jordán. Los más mayores, después de 4 décadas por el desierto, no han llegado a este punto, excepto Moisés, Caleb y Josué. Ahora básicamente quedan los que eran más jovencitos en los últimos días de esclavitud en Egipto, junto con los que nacieron durante el largo peregrinaje en el desierto. Antes de ir a ocupar esa tierra que había más allá del río, y conociendo a Moisés que no iba a cruzar con ellos, hacen una pausa en las planicies de Moab. Será cerca de la frontera con Jericó, donde el profeta les dejará su testamento espiritual como despedida. Les mostrará aquello que les define como nación y los fundamentos de su fe, antes de empezar su misión más importante. Venían momentos de cambio significativos en su estilo de vida, incluso un relevo generacional en el liderazgo. Pero es aquí donde no podían perder su identidad y necesitaban reafirmarse en las promesas de Dios. Debían comprometerse con esas leyes para cumplir con su objetivo como pueblo y garantizar una sociedad justa en aquella tierra que fluye leche y miel que tenían delante. Ahora vendría un periodo de guerra, donde les tocaría luchar y esforzarse para conseguirlo. De aquí la importancia de esta parada en boxes. Una pausa para reconocer la fidelidad y compromiso de Dios de darles la victoria. Tomar conciencia de su responsabilidad en este pacto y reforzar su vínculo de unión basado en el amor y la obediencia. ¿En qué etapa de tu camino estás hoy? ¿En época de estudios? ¿Buscando trabajo? ¿Jubilado o a punto? ¿Con perspectivas de tener pareja, hijos, nietos? ¿O pendiente de una operación, afrontando un desafío? Y desde aquí, pues mi recuerdo a María Rueda y a María Rosa Torras. Si te sientes a orillas de un río profundo, espero que este mensaje nos ayude. Bien, si nos centramos en el texto y su estructura, he dividido este capítulo en 3 partes básicas. Primero, una introducción con una breve lección de historia que destaca la grandeza de Dios. Luego, del versículo 8 al 25, habla de principios generales para que Israel prospere. Y la tercera parte ocupa los últimos 7 versículos, donde acaba con un reto. Pero en su esencia, todo lo que vemos en esta sección de Deuteronomio nos prepara para entender que hay una decisión muy importante delante nuestro.
La obediencia o la desobediencia son los dos únicos caminos. Moisés les enseña claramente que deben seguir a Dios y las consecuencias negativas de rechazarlo, porque había una relación directa entre hacerlo y cumplir con la misión que les ha sido encomendada. Pues empezamos en el versículo 1 directamente al plato principal, lo que Dios nos pide. Moisés tiene el privilegio de dejar un legado y en sus últimas palabras enfatiza la relación que Dios quiere con su pueblo, donde la obediencia confirmará su compromiso con esas leyes perfectas que habían recibido. Aceptarlas iba a ser un signo de madurez para aquella generación que estaba llamada a hacer grandes cosas. ¿Quieres hacer grandes cosas? En Dios tenemos un espíritu de poder y no de cobardía. Pero la esencia de cada ser humano, ayer, hoy y mañana, está en la relación personal que podemos tener con Dios. Seas un israelita en tiempos de la conquista de Canaán hace 3.200 años, o un boomer como yo, o de la generación alfa, la clave está en la confianza y el amor con nuestro Padre. ¿Cómo? Amarás, pues, a Jehová tu Dios todos los días, que empieza el texto, recordando el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, se repite en Mateo 22 en palabras de Cristo, confirmando su valor universal. Los 10 mandamientos son como las tablas de multiplicar, que deberíamos saber para las operaciones cotidianas, y en este caso, para vivir alineados con Dios y prosperar. Traducido al ámbito familiar, estas leyes son las normas de convivencia para que haya orden en casa, y de donde se supone que se van a cumplir porque hay amor. Pero, extrañamente, amar acaba siendo una norma más, porque se olvida con facilidad en medio de lo cotidiano, especialmente cuando hay tareas compartidas, los niños se discuten o el adolescente no colabora, etc. Por eso el amor debe ser el fundamento. La importancia de este primer versículo influye en todo el capítulo y es el punto de partida indispensable para entender su significado completo. Hace años Juan Carlos Dueñas también expuso este texto y dijo: amar de forma genuina no es solo un sentimiento, es un compromiso. Amar sin demostrarlo sirve de poco. Amar cuando no hay problemas y me apetece no es amar. ¿Qué razón tiene? Tenemos el ejemplo del matrimonio y su compromiso de amarse incluso en la enfermedad y la pobreza, y no solo cuando todo va bien. Sabemos que Dios compara a su Iglesia como la esposa de Cristo. Por eso esta promesa tiene tanto valor. Hemos de amarle sin reservas. Versículo 2 dice: comprended hoy vosotros. ¿A quién habla Dios? A ti, a cualquier persona que lea estas palabras, sin importar si vienes de una familia creyente o nos visitas por primera vez. Te habla a ti. Además, cada generación tiene suficientes pruebas de la existencia de Dios y de cómo nos cuida a través de las dificultades, que no tenemos excusa. Su corazón late por nosotros y nos llama. ¿Seremos sensibles a su mensaje? Pues estemos atentos y Dios nos hará comprender. Steve Lawson dijo: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Y no puedo estar más de acuerdo, porque en su esencia incluso los niños pueden entenderla. Ok, vamos a entrar en esa pincelada histórica que os dije del primer punto. Y Moisés les recuerda hasta el versículo 7 situaciones que vivieron donde la desobediencia tuvo consecuencias. Muestra ejemplos de personas que conocían la promesa de liberación, que en primera línea vivieron las plagas y cómo el mar se abrió en dos. Pero había un muro que no quisieron derribar entre ellos y Dios
a pesar de que mostró su grandeza. Algunos prefirieron su propia ley, vivir de espaldas a Dios, incluso rechazaron a su líder. ¿Y tú cómo estás hoy con Jesús? Bien, antes de pasar a la segunda parte añadiré toda una sección independiente. Quiero hablar de las diferencias entre aquellos hebreos y nosotros los cristianos en 4 bloques. Cuando estaba preparando esta predicación, quería trasladar todas esas bendiciones al creyente de hoy, porque la ley nos dice que si obedecemos, tomaremos nuestra tierra prometida, seremos bendecidos y nadie nos podrá hacer frente. Pero me equivocaría. Me explico. Nos ayudará a recordar la escena donde Jesús se transfiguró delante de 3 apóstoles y resplandecía como el sol. Entonces aparecieron Moisés y Elías, los Messi y Mbappé de la Biblia. Entonces allí se oyó la voz de Dios y dijo claramente delante de todos: este es mi Hijo amado, a él oíd, que encontramos en Mateo 17. Sí, Moisés es genial, pero Jesús es el capitán del equipo. Entonces debemos entender que las palabras de los profetas son muy importantes, pero para nosotros lo principal es escuchar el mensaje del Señor. No obstante, para que veamos que hay conexión y coherencia en toda la Escritura, el objetivo principal es el mismo en ambas partes de la Biblia. Por eso es doblemente importante conocer y amar a Dios por encima de todo. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para aprender, nos da argumentos para defender nuestra fe y cada uno de sus libros tiene enseñanzas atemporales. Pero hay diferencias entre aquel Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia, su nuevo pueblo. Y es importante conocerlo para aplicar bien esas enseñanzas a tu vida. Otro ejemplo que ilustra este primer bloque de contrastes. Abraham tendría mucha descendencia. Por un lado, sus hijos y sucesores por nacimiento carnal, que compara a Dios con la arena de la tierra, que es incontable. Por la obediencia de Abraham, sabemos que el pueblo de Israel en la nueva tierra reinará con su rey y Mesías. Pero también tiene una descendencia por nacimiento espiritual, donde se nos compara con las estrellas del cielo y habla de una naturaleza especial, nacidos de Dios por fe. Aquella esperanza que demostró Abraham nos representa a los que hemos confiado en Jesús y nosotros reinaremos con él en el cielo. 2 pueblos bendecidos por la combinación perfecta de obediencia y fe que unaba ese primer patriarca Abraham respecto a las promesas de Dios. La Iglesia apiña todos los países y vivimos en una época de gracia que va desde la venida del Espíritu Santo en el primer siglo hasta su segunda venida bien pronto. Y ahora no hay diferencias entre judíos y no judíos, somos una misma familia. Además, Israel tenía una tribu que llevaba toda la responsabilidad religiosa de la comunidad, pero el creyente somos cada uno de nosotros un sacerdote. Más contrastes. Israel vivía en sí mismo, intentando no relacionarse con los pueblos vecinos para no contaminarse. Pero la Iglesia está llamada a ir hasta el fin del mundo con el mensaje del Evangelio que tiene una solución para esta corrupción. Somos misioneros obligados a mirar hacia adelante. Y así como Jesús es superior a Moisés, nosotros caminamos por senderos superiores a aquellos hebreos. Y llegamos a un tema esencial que nos afecta a todos, la ley, que ocupa mi bloque 2. La ley muestra la justicia de Dios y lo terrible que es el pecado. El sacrificio de un cordero sin mancha permitía derramar sangre y, pagando una vida por otra, cubrir la falta de las personas con la muerte de un animal inocente. En Romanos 3 dice que todos pecamos y estamos excluidos de la gloria de Dios.
por lo que toda la humanidad está infectada por la misma enfermedad mortal. Entendamos que Jesús vino a cumplir la ley, no a invalidarla, pero superó sus limitaciones que obligaban a repetir esos sacrificios cada vez. En su muerte perfecta, como Hijo de Dios, el sacrificio fue definitivo. El esfuerzo y los rituales ahora dan paso a la fe. La gracia de Dios nos cubre en esta nueva alianza que Dios nos propone por el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz, pan y vino. ¿Lo veis? Solo por fe podemos ser salvos. Y si quisiéramos ahora justificarnos por nuestros propios esfuerzos, Jesús le da una vuelta de tuerca extra a la ley y condena al que simplemente mira a una mujer para codiciarla, por lo que al final nadie podrá justificarse por obras. Toca ser humildes y creyentes, aprovechando las inmejorables ventajas de este nuevo pacto. ¿Para qué utilizar la cabina telefónica del Antiguo Testamento si hay Internet 5G en el móvil del Nuevo Testamento? Además, antes, en la pasada época de la ley, algunos judíos eran llenos del Espíritu Santo para cumplir un propósito concreto. Ahora, Él mora en nosotros de forma incondicional y es el sello mismo de nuestra salvación. Otro punto importante, bloque 3, la gracia. La ley de Moisés, por 15 siglos, fue la regla de vida para Israel, pero el creyente es hecho perfecto por la sangre de Cristo y tenemos su ley escrita en nuestros corazones. Al evidenciar esta que era insuficiente para salvarnos, por nuestra incapacidad por cumplirla, la gracia es la base 2.0 de nuestra salvación. Es un perdón inmerecido que nos hace nacer de nuevo como hijos adoptados de Dios. La cruz es la máxima expresión de equilibrio entre el amor de Dios y su santidad. Allí fue donde la muerte del justo pagó el precio de la ley por nuestra maldad de forma definitiva. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los antiguos profetas desearon ver ese momento y nosotros ya lo hemos alcanzado. Entendamos que tras la caída de Eva y Adán en el Edén, la solución solo podía venir por un hombre perfecto. Pero como nadie era capaz de cumplirla, tuvo que involucrarse Dios y venir como un humano en la persona de Jesús que nunca pecó. Solo Él pudo romper el muro que nos separaba y por su resurrección restaurar el puente que nosotros habíamos destruido. Nos era imposible estar cerca de Dios, porque Él es santo y no puede convivir con el pecado, así como la luz y la oscuridad se repelen. Nuestra obediencia tenía consecuencias legales y un juez justo no puede ignorar las leyes aunque éstas afecten a sus hijos rebeldes. Pero el amor abrió un camino impensable en medio de este desastre y sin hacer trampas superó las reglas del juego. El primer sorprendido fue el diablo, el enemigo de Dios, que pensaba que había ganado la partida corrompiendo a sus criaturas en un jaque mate perfecto. Pero él no sabe lo que es capaz de hacer un padre por sus hijos y no pudo prever que Dios iba a hacer este paso tan increíble. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fuesen hijos de Dios. Repito, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres fuesen hijos de Dios, dice un creyente anónimo. El amor y la gracia fueron la combinación perfecta para sacarnos del callejón sin salida donde la ley nos tenía acorralados. Bloque 4. Conclusiones. Entonces podemos confirmar que ambos pueblos tenemos un mismo pastor, que nos ama con amor eterno y seremos premiados según su voluntad, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que dice Romanos 8:1. El pecado
solo nos ensucia los pies al creyente, no nos quita la salvación, aunque toca limpiarnos para no hacer mal olor o entristecer a Dios. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. Estábamos en un pozo, pero en su infinito amor Dios no se quedó de brazos cruzados y vino en persona a rescatarnos. Si nos acercamos a Él arrepentidos y dejamos que nos transforme en alguien nuevo, nos da una segunda oportunidad. Una vez limpios, ya podemos tener una relación cercana y personal con Él que nos completa y da propósito a nuestra vida. Es un regalo inmerecido que recibimos de forma gratuita, pero fue muy costoso para Él. Esta es la clave. Hay promesas exclusivas para cada pueblo y sus circunstancias, y mezclarlas genera confusión y se aleja de la verdad. Por eso la importancia de todo este paréntesis. La teología de la prosperidad solo genera frustración, porque cuando las cosas no van bien se nos acusa de falta de fe, y no siempre es así, para nada. Tenemos libertad en Cristo. No seamos ignorantes y nos volvamos a poner las cadenas que Él rompió. Acabo el bloque. Como Iglesia disfrutamos de libertad y ventajas superiores al pueblo del Antiguo Testamento. Dios promete estar a nuestro lado y darnos fuerzas para cruzar los ríos y desiertos de la vida. Te recomiendo hacer una pausa antes de afrontar tu reto y meditar bien en todas estas cosas. Pues regresamos al texto y vamos a la segunda parte. La nueva vida en Cristo es sinónimo de una fuente de aguas vivas que desborda. Podemos experimentar las bendiciones de Dios arraigados en sus brazos. Para el pueblo hebreo de esa época, la bendición sería vivir como nación en la tierra prometida, donde por fin tendrían una patria propia donde asentarse y prosperar. Todas las bendiciones, por obedecer a Dios, era necesario que se enseñasen a los más pequeños. Toda la familia debía estar unida en el deseo y propósito de alcanzar esa meta. También nuestros hijos deben ser enseñados así. Deben conocer a Dios y la realidad espiritual que conlleva. Es un facto que dicen los jóvenes ahora. Debemos mostrar las noticias de Dios, esas buenas noticias, sobre todo en nuestras casas. Nosotros estamos en otra época y hay diferencias como ya hemos visto, pero este ejercicio sigue siendo necesario. Deben elegir en pleno conocimiento entre el camino estrecho que lleva a la salvación o la autopista hacia la perdición, cuando estén delante de su Jordán particular, donde les toque decidir quiénes son. ¿Es fácil? Cuesta leer la Biblia cada noche con los peques. Repasar lo que han hecho durante el día y que entiendan aquello que no han hecho bien. Vamos cansados y siempre hay muchas cosas por hacer, pero la mejor parte está en compartir estos momentos especiales y hablarles de Dios. Hay muchos recursos. A mí me sirvió de mucho una Biblia interactiva con historias de la Biblia que eran súper bonitas y era la base para hablar un rato y que ellos aprendieran disfrutando. Para mí es la mejor inversión que he hecho nunca y son momentos imborrables con mis hijos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Esta es mi esperanza. Pero el niño que te daba la manita en la calle se hace adolescente y cuesta que te dé un beso. Aquí tenemos unos cuantos. Les sale barba o se convierte en una mujercita y empieza una nueva lucha. ¿Los vamos a dejar solos? La lucha continúa, bro. Hay que buscar nuevas fórmulas. Pero ya sois capaces de digerir el mensaje con más madurez y llegará el momento que como adultos habéis de tomar la decisión de seguir a Cristo o al mundo. En el cole, instituto o universidad vais a encontrar de todo y es el momento de comparar y ver si los valores de casa son mejores y son tuyos
o vamos a tener otro hijo pródigo. Toca orar, y mucho. Pero sean tus hijos, nietos o sobrinos, no solo de pantallas y YouTube vive el niño, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:3. Claro, pero si apenas abrimos nosotros la Biblia, ¿qué esperamos que ellos aprendan? Aunque la triste realidad es que si sumamos el rato que pasamos enganchados al Netflix, TikTok, el Insta, demostrará que no fue por falta de tiempo. ¿Qué papel tiene la Biblia en tu vida? ¿Es un tesoro guardado en un cajón o te alimentas a diario? Menudo reto. Disciplinar y ser ejemplo. Bienvenido al maravilloso mundo de ser padre que ya desde hace miles de años toca afrontar. Seguimos. Versículo 8 y 9. Vemos que si Dios pide obediencia es porque ya lo ha hecho todo para rescatar a su pueblo. Es su sello personal. Pero disfrutar de las bendiciones no es algo automático que se cumpla sin nuestro compromiso y nos pide obediencia. Solo con santidad y disciplina podrán tomar la tierra prometida y ser bendecidos. Ellos estaban acampados a escasos metros de un lugar con recursos incomparables. En Egipto necesitaban labrar con esfuerzo la tierra en aquella tierra dura, pero en Canaán la vegetación estaba desbordada por un clima lluvioso. La naturaleza sería generosa si ellos se mantenían aferrados a las leyes de Dios. ¿Cuánto hace que no llueve en Barcelona con ganas? Desde 1913, que hay registros en el Observatorio Fabra, nunca hubo un año tan seco en toda la historia moderna. No podemos pasar muchos días sin agua, podríamos morir. Lo mismo pasa en nuestra realidad espiritual. Y me pregunto si Dios está hablando hoy a través de la sequía en nuestro país. No lo dudo. En Egipto hacían canales en el Nilo para tener huerta, pero donde iban ahora dependerían mucho más del agua. Sería su termómetro espiritual. Y podríamos entretenernos en el tema de la lluvia temprana y tardía, pero básicamente esa época extra de tormentas era para asegurar las frutas y los pastos para comer y mantener el ganado. Versículos 16 y 17. Habla claramente de servir a otros dioses. Desde aquí ya hemos hablado muchas veces que nuestros dioses contemporáneos ya no son estatuas o rituales al sol y la luna, no. El egoísmo, la autosuficiencia, el poner al hombre en el centro del universo nos alejan de la vida plena que ha preparado Dios y nos dejan un mundo donde se impone la ley de la jungla y la confusión. La tierra misma sufre de nuestras malas consecuencias. Las playas de Galicia están inundadas de millones de bolitas de pellet que son un riesgo para el ecosistema y convierten ese paisaje idílico en un vertedero. Somos especialistas en corromper y destruir. Dios interpeló a los que vivieron la experiencia de la esclavitud. ¿De qué necesitas ser liberado? ¿Qué cargas tienes? ¿Porno? ¿Adicciones? ¿Ansiedad? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Soledad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que dice Mateo 11:28. Solo Dios rompe tus cadenas. Versículo del 18 al 21. Da importancia a aprender y darle centralidad a su palabra. Saber versículos nos ha salvado en más de una ocasión de tomar una mala decisión o nos ha reconfortado. Memorizar nos cuesta, pero sin esfuerzo no hay recompensa. Nuestra sociedad prefiere la ley del mínimo esfuerzo, pero eso solo trae frustración. Si nunca entrenas, jamás alcanzarás la meta. Y si no practicas, olvídate de tocar un instrumento. ¿Es así de fácil? Seamos realistas. Necesitamos coraje y mucho trabajo para que nuestra fuerza de voluntad no se rinda a las primeras de cambio. Pero sin convicción y su poder, seremos arrastrados por la corriente. Otra recomendación que nos lanza es que sus enseñanzas deben estar presentes en nuestros hogares. Tenemos
cuadros, figuras, calendarios, camisetas, hay de todo con mensajes preciosos que adornan nuestras casas, nos visten o nos acompañan en la funda del móvil con tu versículo favorito. No es cuestión de volvernos locos y que nuestro comedor sea como el Museo del Barça, que tienen muchos culés. No. Pero si nos sentimos cómodos, es una bonita forma de demostrar lo que tenemos en nuestro corazón, nos apasiona y nos representa. Cuando una visita vea ese mensaje, seguro que dará pie a compartir nuestra fe. Y si no nos preguntan, también Dios allí ya ha sembrado cuando leen su palabra. La gente necesita descubrir las buenas noticias del Evangelio. Es nuestra misión principal. Y a su vez, esos recursos que nos propone son un punto de luz visible que nos reconecta de Dios de una forma rápida y eficaz. La verdad es que sus leyes nos traen prosperidad. No son normas hechas por tiranos. Quieren nuestra felicidad a todos los niveles. Dios promete a su pueblo una vida plena y abundante si le obedece. En este caso se lo dice de una forma poética, garantizando que vivirán allí en aquella tierra prometida mientras exista el cielo. Precioso. Versículos del 22 al 24. A nivel espiritual, toca obedecer a Dios más allá de seguir unas normas éticas o una religión. Estamos hablando de amar de corazón a alguien y de entregarle nuestra vida. Dios es amor y busca una comunicación y una comunión íntima y personal contigo. Luego confirma que en las pruebas Dios mismo nos defiende y lucha a nuestro lado. Para esos hebreos era la promesa de conquistar la fortaleza más inexpugnable. Y para nosotros, la seguridad de cruzar el campo de minas cuando sea su voluntad que atravesemos ese camino. Ojo, no nos quita las pruebas, nos confirma su presencia. Acabo el segundo punto con una cita. El evangelista Moody dijo: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. ¡Wow! Bien, entramos en el tramo final del texto y llegamos a la parte crucial del mensaje. Adolescentes, 3 minutos. Sabemos que Dios nos ama y nos habla en su palabra de forma personal. Su plan de liberación incluye promesas de bienestar para hoy y un futuro brillante a su lado si confiamos en Él. Sabemos que el pecado destruye, pero no es indestructible. Entonces, hay una decisión fundamental que debemos tomar. Y mi deseo esta mañana es que seas consciente y valiente para aceptar el reto, y tomes una buena decisión. Puedes vivir con Dios, conociéndole más y más, que participe de tus decisiones como alguien que te conoce y sabe lo que mejor te conviene, o romper con tu Creador y alejarte de su luz y su verdad. Spurgeon dijo: puedes pensar que puedes vivir bien sin Cristo, pero no puedes darte el lujo de morir sin Él. Si eres creyente, a lo mejor este mensaje es un desafío a renovar tu compromiso si te has enfriado o dudas. Pero como hijos de Dios debemos ser sal y luz. Pero cuando salgamos a la calle, fuera de la iglesia, todos debemos decidir si lo que hemos oído de Dios va contigo o no. Si es una mentira, todo acaba con la muerte y mejor que exprimas el jugo mientras puedas, o si de verdad puedes formar parte de una nueva familia. Una donde Dios nos cuida y nos protege para regresar a casa en medio de tanta confusión que hay allí fuera. En Dios tenemos vida extra en esta partida y nos espera un futuro sin muerte ni sufrimiento al lado de la persona que más te ha amado de todo el universo. La decisión del monte Ebal nos lleva al norte.
la de Gerizim al sur, radicalmente opuestos. Bendición o maldición, esperanza o perdición, cielo o infierno, amor u odio. ¿Te parece radical o exagerado? Pues piensa en el dolor y el sufrimiento de la muerte de Jesús en la cruz para darnos esta oportunidad que hoy te presento. El camino no es fácil, toca confiar y esforzarse. Si te sientes a las puertas de cruzar un río profundo, espero que te aferres a la roca firme que es Cristo. Sus promesas de libertad y paz nos aseguran su presencia cuando atravesemos el Jordán que nos asusta. Pero no demores tu decisión. Dice una canción de Redimidos que el que ignora en jueves no sabe que puede morir en viernes. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, especialmente si te va la vida en ello. Por suerte, todavía tenemos mucho Moisés entre nosotros que nos pueden aconsejar. Su palabra nos permite conocerlo sin excusas. Su Espíritu Santo tiene el poder de tocar tu corazón y darte una nueva vida si se lo pides. Muchos de nosotros hemos dado este paso y de veras vale la pena, te renta. Había un pacto con Dios que Israel debía cumplir y la clave estaba en el amor, igual que hoy. Amarás a Dios de todo corazón y con toda tu alma. Amar es compromiso, obedecer y decidir. Y estás en su casa, en medio de su pueblo. Pero hoy Dios lo que te está diciendo es que no quieres que seas un invitado, un visitante o familiar de algún creyente. Busca tu corazón. Solo en Jesús está el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos bendiga. Amén.